Primero, bienvenidos a la última clase de Arti 4. Lo han logrado. En principio, les agradezco su presencia y bueno, hoy vamos a hablar de shock. Yo soy intensivista, mi nombre es Gabriela Fernández para los que no me conocen y la verdad que considero que es un tema muy importante a pesar de que sea justamente el último, porque es precisamente, como dice acá la reflexión, el tiempo es vida y es uno de los momentos en los cuales, una de las patologías en los cuales realmente uno, si no toma las medidas y rápidamente o si no tiene el diagnóstico o la sospecha temprana, la verdad es que el tiempo hace que el resultado sea negativo. Por lo tanto, los animo a que transiten esta última charla con interés porque en verdad van a estar seguramente en su carrera, en su formación, varias veces en esta situación. Y bueno, en principio yo siempre digo que lo primero es no hacer daño y saber qué hacer en el momento adecuado. Así que vamos a dar comienzo con una buena noticia, que en realidad no vamos a tener parte de este temario en lo que es el parcial, pero obviamente sí en el final, ¿sí? Así que vamos a dar inicio, si es que la tecnología así me lo permite, y en este momento no me lo está permitiendo. Otros de los detalles importantes que la doctora López me hizo mención, en lo posible, que trate de hablar lento, así que haré lo posible de mi parte. Tengan en cuenta que hay 4 horas aquí en Webex, supongo que tendremos tiempo de sobra para hacer esto. Bueno, lo más importante que quisiera decirles es que fundamentalmente van a haber distintas definiciones y distintas bibliografías en la que ustedes pueden acceder a la información. Para hacer esta presentación, yo mayoritariamente tomé del UpToDate, de el IQ de John Marino, de cuidados críticos e intensivos de Gómez Ginestal, del PROATI, que es este programa de actualización de terapia intensiva, de un artículo de la New England Journal de Vicent y del SEMIYUC, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Cardiología de España. Por lo tanto, al que le interesa, puedo compartir la bibliografía también en el campus. Bueno, nuevamente tenemos dificultades con pasar los slides. Vamos a tratar de ir viendo esto. Bien, la para mí mejor clasificación o de todas las definiciones que he visto, la que más me gustó en realidad es esta del UpToDate, que es del año pasado, donde es la más abarcativa, tanto desde la parte fisiopatológica como también de la acción. La define como una condición potencialmente mortal, y reduzco en esta situación de potencialmente, de la insuficiencia circulatoria que provoca un suministro inadecuado de oxígeno para satisfacer las necesidades metabólicas de las células o del tejido. Y esto hace que el consumo de oxígeno también pueda estar alterado. Los efectos del shock van a ser reversibles en un determinado momento, pero esto, si se mantiene, se perpetúa, pasa directamente a ser irreversible, primero con una disfunción orgánica múltiple, después con una falla orgánica múltiple y posteriormente el desenlace fatal. Cuando un paciente presenta un shock indiferenciado, esto lo define como aquel shock que uno no puede definir si es cardiogénico, si es séptico, si es hipovolémico, etcétera. Es importante que se actúe, por lo menos con medidas iniciales rápidas, para tratar de sacarlo de esa situación de insuficiencia. Y después ir viendo cuál es la etiología específica de, el shock en este contexto, ¿sí? Entonces, una de las situaciones que me pareció importante de definir es que todos ustedes lo están sabiendo desde el inicio de su carrera en las ARTI, ¿sí? Uno está hablando precisamente de la intervención del oxígeno en una característica de ingreso hacia el sistema respiratorio con un componente cardiovascular que es el que va a distribuir a través de toda la economía y en el contexto de llegar hasta una situación de que los nutrientes van a ser también lo que ven ustedes ahora, precisamente en este segundo cuatrimestre en Arti 4,
los sustratos que va a reaccionar el oxígeno para generar estas moléculas de ATP que las mitocondrias van a ser utilizadas precisamente para la generación de energía. Y cuando esta situación fracasa, todo el sistema circulatorio, y principalmente el sistema renal, trata fundamentalmente de priorizar la característica de circulación hacia el corazón y hacia el cerebro. Y cuando nosotros vemos ya una situación de shock y alteración del sistema nervioso central, viendo y evaluando el Glasgow, podemos decir que estamos en una situación extremadamente crítica. Por lo tanto, como ven, ustedes ya vienen hablando del shock desde hace mucho tiempo y ahora lo que están haciendo es integrarlo, ¿sí? Una versión más corta, si quieren, se puede decir que es el déficit del aporte circulatorio y una mala utilización también celular del oxígeno. Muchas veces hay una cantidad de oxígeno suficiente en el organismo, sin embargo, por características, por ejemplo, de infección séptica, no deja las enterobacterias que pueda ser utilizada el sustrato del oxígeno por parte de las mitocondrias. Por lo tanto, no hay una característica de alteración en la cantidad de oxígeno sino de la utilización, ¿sí? Y esto es bastante importante que ustedes lo tengan presente. Disculpen mi horrible letra, pero en sí me parecía que a este gráfico le faltaba un poco esta situación de explicar que este desbalance entre el consumo de oxígeno y la oferta de oxígeno está relacionado con la disminución en la perfusión y en esta alteración en que la disponibilidad, delivery, transporte, que sería toda esta sigla DO2 que se utiliza, es menor al consumo que requiere la célula o el tejido. Esto lo que va a acarrear es precisamente acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque va a generar mayor cantidad de hidrogeniones que no van a poder ser metabolizados y también una producción de un sustrato diferente como es el lactato, cuyo producto final, además de muy pocas moléculas de ATP en comparación con el oxígeno, va a ser una cantidad de ácidos fijos, como es el ácido láctico, que va a sumar a la acidosis metabólica, va a provocar acidemia. Esta acidemia empieza a entrar en juego con todas las alteraciones, tanto del ritmo cardíaco como de la efectividad en la homeostasis puntual de cada uno de los tejidos, va a generar el fallo orgánico múltiple y por ende el desenlace fatal que en lo posible vamos a tratar de evitar después de tener conocimientos de este tema. Por lo tanto, una de las vedettes es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno va a presentar una distribución o vamos a ir desglosándolo en lo que es el contenido de oxígeno en sangre, tanto arterial como venosa, en el transporte de oxígeno, en el consumo de oxígeno y en la extracción fraccional de oxígeno, ¿sí? Esta sería la molécula, obviamente, de hemoglobina aquí registrada, pero tenemos en primera instancia que interpretar cómo, volviendo a las bases del sistema respiratorio, teniendo en cuenta que la fracción inspirada de oxígeno en lo que sería la atmósfera es el 21% de toda la situación atmosférica, vamos a tener que esta fracción inspirada de oxígeno me va a dar una presión total de 150, que es precisamente la ecuación relacionada con la fracción inspirada de oxígeno en porcentaje. Si estoy a la altura del mar, la presión barométrica, que es de 760 milímetros de mercurio, restando la presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Todo esto, ¿sí? Es de lo que ingresa de la atmósfera hacia los alvéolos, ¿sí? Y ya aquí estos 150 no van a ser los mismos que van a estar precisamente en el alvéolo. Ya directamente hay una disminución, ¿sí? Por el espacio muerto que tienen que transitar, porque además es mucho más difusible el dióxido de carbono respecto al oxígeno y por ende la presión que llega a nivel del alvéolo es aproximadamente de 105 milímetros de mercurio. Esta situación muchas veces uno puede establecer un gradiente, si esto se mantiene, si hay alguna alteración dentro del alvéolo o no, que es el gradiente alvéolo capilar, pero que no es relevante, al menos en la charla de hoy,
pero sí quiero que ustedes puedan interpretar que desde el alvéolo hasta el torrente sanguíneo, a través de la membrana alvéolo capilar, también hay un porcentaje de pérdida de presión arterial de oxígeno y lo que uno tiene en definitiva en el torrente sanguíneo es una valoración de presión de oxígeno entre 90 y 100 milímetros de mercurio. La bibliografía puede extenderse entre 80 y 100, pero puntualmente ustedes tienen que saber que la presión mayoritariamente va a establecerse en estos valores, ¿sí? Nadie le va a tomar categóricamente las situaciones numéricas, pero sí que sepan cómo uno llega a esta ecuación y qué es lo que sucede para que desde la atmósfera hasta el torrente sanguíneo se vean estos valores definitivos. Cuando uno tiene una alteración a nivel de la membrana alvéolo capilar, obviamente que va a presentar una característica de obstrucción. También va a haber shunts, ¿sí? Relacionados fundamentalmente con lo que sería una obstrucción a nivel del alvéolo o alguna obstrucción como son las enfermedades intersticiales que hace que la membrana sea mucho más con una dimensión mucho más importante, no de micras, y todo esto va a hacer que la cantidad de oxígeno puede estar disminuida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay un consumo que es fisiológico, que es precisamente lo que utiliza el tejido pulmonar como parte de su metabolismo y por ende siempre la presión alveolar con la presión arterial va a tener esta diferencia. Continuando con las características numéricas, vamos a decir que precisamente el oxígeno va a ser transportado por dos medios. Uno va a ser disuelto, ¿sí? Hola, Con esta profe. presión parcial, y la otra forma va a ser unida a la molécula de hemoglobina. Uno tiene que tener en cuenta que el 95%, ¿sí? De esta unión hemoglobina es a través de la hemoglobina A1. Sin embargo, hay otro tipo de hemoglobinas adultas que conforman el 2,5 a 3,5%, con lo cual esta situación obviamente va a tener una característica particular en lo que es la cantidad de hemoglobina total que vamos a hacer o vamos a explicar en este momento. Como ustedes saben, los grupos globina y el grupo hemo, además de su unión férrica, va a generar la unión o el transporte de cuatro moléculas de oxígeno. ¿Esto qué significa? Que voy a tener que nuevamente volver a la situación de la explicación de la curva con esta S itálica de disociación de la hemoglobina, donde voy a tener a nivel de las ordenadas la cantidad de saturación de hemoglobina en porcentaje y en las abscisas la presión parcial de oxígeno, ¿sí? Como ven, de 0 a 80. ¿Qué significa? Que al principio, por esta característica de rigidez, ¿sí? Hay chicos esperando. Denme un minutito, voy, discúlpenme, dirección a todos, los dejo entrar. Ahora que se perdieron lo más importante, no, mentira, es un pequeño chiste. Em, lo que les estaba comentando es que fundamentalmente, teniendo en cuenta la curva de disociación de hemoglobina, uno lo que tiene que interpretar es que al principio va a costar bastante que precisamente requiere un aumento de la presión importante hasta que a partir de incorporar una molécula de hemoglobina, las posteriores van a ir incorporándose paulatinamente con mucha mayor facilidad. Significa que requiero mucha menos presión para tener una saturación más acorde y llego a un punto en que por más que haya bastante diferencia en la presión arterial, no va a haber mucha diferencia en la cantidad de saturación de hemoglobina, ¿sí? ¿Y esto qué significaría? Que voy a tener también un componente en el cual yo ya voy a fijarme que 60 milímetros de mercurio de PO2 va a generar una saturación aproximada a 90% y esto va a ser la limitante para definir insuficiencia respiratoria cuando los valores están por debajo de las mismas, ¿sí?
Como marco en este extremo, la situación de la saturación arterial llega a ser 98%, ¿sí? Mientras que en la venosa la saturación es de 70%. Estos sí son valores que ustedes deben recordar, que deben tener en cuenta, ¿sí? Porque es algo que implica que hay un adecuado funcionamiento de la economía en lo que es el ingreso y el consumo para lograr tener una homeostasis adecuada y la satisfacción por parte de cada célula o tejido. La característica de delivery es regional, no va a ser igual en todos lados, pero sí se trata, se mantiene muchas veces esta relación porque intervienen posteriormente lo que son las extracciones fraccional de oxígeno en cada uno de los tejidos. El ejercicio que yo a veces hago para que lo interpreten es como inflar un globo. Cuando uno necesita inflar un globo, al principio genera mucha resistencia hasta que venciendo esa resistencia, con muy poco esfuerzo, rápidamente logra llenar casi la totalidad del globo. Es similar a lo que pasa precisamente con la curva de disociación de hemoglobina. Pero hay situaciones en las cuales se va a desviar o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Y esto por qué sucede? Porque con menor cantidad de PO2 va a establecer que se libere hacia los tejidos más cantidad de oxígeno, que tenga menos afinidad el oxígeno con la hemoglobina. Porque hay algún componente, precisamente tal vez de inicio de shock o de inicio de sepsis o de necesidad de mayor abastecimiento de oxígeno que precisamente va a establecer que se desvíe o que tenga esta desviación cuando tengo una acidemia con acidosis, que sería una acidosis metabólica o que quiere marcar acá una acidosis metabólica, porque el aumento de la presión de CO2 implica una acidosis respiratoria, el aumento de la temperatura, porque aumenta también el gasto metabólico, el aumento de la 2,3-difosfoglicerato que se pone en acción cuando hay mayor actividad por parte de uno de los tejidos, sobre todo precisamente el tejido muscular, y pasa exactamente lo contrario cuando tengo las características relacionadas con alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria, hipotermia y la disminución del 2,3-difosfoglicerato, ¿sí? Entonces, sí, vamos a ver si pasa de esta forma. No pasa. Pasamos para atrás. En esta situación, entonces, lo más importante que quiero que interpreten es que esta desviación está relacionada muchas veces con un mecanismo de tratar de sortear o de mantener una cantidad suficiente de oxígeno en un momento en que se necesita más. Sin embargo, esa perpetuación lleva a que después sea o se genere un fracaso, porque hay mayor acidemia, mayor generación de radicales libres, mayor disponibilidad de lo que sería la característica de aumento de CO2 y esta situación es la que posteriormente se perpetúa y genera esta alteración definitiva. Muchas veces uno requiere para establecer la cantidad de oxígeno que hay en el torrente sanguíneo la extracción de una muestra sanguínea. Yo en esta extracción de muestra sanguínea voy a procesarla y voy a ver cuál es objetivamente la presión que tiene en ese momento esta persona. No sé si está con aire ambiente o si tiene algún soporte de oxígeno, pero lo habitual es que aire ambiente, cuando yo tengo una PO2 de 80 milímetros de mercurio, generalmente tengo una saturación de 97%. Y esta situación se puede homologar tranquilamente en una situación de buena perfusión con un sencillo oxímetro de pulso. Cuando yo tengo una saturación de 95%, puedo definir que ya la PO2 está por debajo de 80 milímetros de mercurio y cuando tengo una saturación de 90%, la PO2 es igual o menor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, como pueden ver, muchas veces en la situación de lugares donde no se dispone de laboratorio o donde yo estoy en una sala periférica, puedo con esta herramienta sencillamente inferir cuál es la característica de la oxigenación de esa persona en lo que sería el inicio o la forma de poder controlar esto, ¿sí? Después tengo que establecer el conocimiento de lo que es el contenido arterial de oxígeno. Y acá me parece que voy a tratar de explicarlo de otra forma, a ver si me permite seguir.
pero les aseguro que esto lo traté de hacer antes y funcionaba y ahora, bueno, no funciona. Tal vez es el dispositivo que estando ya en esta situación no me lo permite, suele pasar, así que bueno, vamos a tratar de hacerlo sin el dispositivo. Bien, ¿qué es lo que quería demostrar? Que muchas veces lo que uno tiene como ecuación es este valor de 1,3 por cada gramo de hemoglobina por la saturación de oxígeno en ese momento, que es en el cociente. Esto sería la fracción unida a la hemoglobina. A esto le tengo que sumar lo que es el oxígeno disuelto, que es 0,003 por la presión arterial de oxígeno. En el ejemplo que está abajo, ponen 1,3, ¿sí? Que es precisamente la molécula o los mililitros de oxígeno que va a tener cada gramo de hemoglobina, por 0,98, que sería el porcentaje de la saturación, ¿sí? De oxígeno, más la presión arterial de oxígeno, que en este caso, si se le tomó a este paciente, bien, tengo problemas con el puntero, vamos a ver si con esto se mejora. No, bien, no se mejora, es de lío. Vamos para atrás. Con esta situación, ¿sí? Yo teniendo una PO2 de 100, voy a tener aproximadamente una ecuación total de 18,1 mililitros por 100 mililitros de sangre en volumen por ciento. Vamos a desglosarlo nuevamente, que era lo que quería hacer a través de un gráfico, que no lo voy a poder hacer como ustedes pueden ver. Lo puntual es que dentro de lo que sería la capacidad que tiene un gramo de hemoglobina, ¿sí? Un gramo de hemoglobina, de poder tener la cantidad total de oxígeno es 1,39. Como habíamos hablado, como no solamente está la hemoglobina 1, sino que también está las otras hemoglobinas que ejercen aproximadamente hasta un 3,5%, la bibliografía se puso de acuerdo que sería entre 1,31 y 1,37 la cantidad de coeficiente que puede tomar cada gramo de hemoglobina respecto a los mililitros de oxígeno. Por lo tanto, esta sería la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que está tomando los gramos de hemoglobina, ¿sí? Y si ustedes hacen esta cuenta, la verdad es que es muy poco la cantidad de PO2 que está contribuyendo el oxígeno con su presión parcial. Por lo tanto, cuando uno después homologa cuál es la situación en la que puede tener una hipoxemia o una disminución de la situación ística, va a estar relacionada muchas veces con la no distribución por parte de la hemoglobina con el oxígeno, aunque tiene sus bemoles que vamos a tratar de hablar un poco mejor, ¿sí? Bueno, vamos a tratar de continuar con esto. Eh, si el slide me lo permite, nos vamos para atrás. Y en esta situación, lo que quiero demostrar con este gráfico, ¿sí? Es que el flujo o el volumen minuto que ingresa a través de la arteria va a pasar por el tejido va a consumir una parte, va a extraer precisamente un porcentaje para ser utilizado como fuente de energía y la otra parte no la va a consumir y va a volver a ser el mismo flujo. Por lo tanto, tengo una característica que es de distribución, ¿sí? Esta situación lineal en la que ingresa la arteria, pasa por los tejidos y se genera con la saturación venosa. Y lo voy a interpretar en este gráfico de arriba, donde puedo ver que ya tengo por lo menos un porcentaje de saturación de 98%. Mientras que la saturación venosa, ¿sí? La PO2 venosa, va a estar con una saturación aproximada del 70%, ¿sí? Esta distribución, transporte, delivery, ¿sí? Está relacionado entonces con el volumen minuto. Si uno dice que está relacionado con el volumen minuto,
voy a tener que recordar que este volumen minuto, que también se los iba a graficar, está relacionado con el volumen sistólico más la frecuencia cardíaca, por la frecuencia cardíaca, mejor dicho. Entonces, a esta ecuación del volumen minuto que tiene estas implicancias, voy a asociarle el contenido de lo que es la hemoglobina, es decir, cuántos glóbulos rojos tengo en ese momento, más el componente respiratorio con la saturación de oxígeno. ¿Sí? Fíjense todos los componentes que intervienen en lo que es el transporte de oxígeno. Cuando hablo de la situación de consumo entre lo que sería la saturación arterial menos la saturación venosa, a esto se lo denomina diferencia arteriovenosa. Y utilizamos esta diferencia arteriovenosa en el contexto de tener fijo generalmente el volumen minuto y la hemoglobina, puedo definir si el flujo con el que está ingresando genera una extracción que es suficiente para el tejido o no. Lo habitual es que esta diferencia arteriovenosa esté entre 3,5 y 5,5. Cuando yo tengo una diferencia arteriovenosa mayor a 5,5, significa que hay bajo gasto, que es muy lento el pasaje del flujo, viene bastante lento, entonces, como no sé cuándo va a venir de nuevo el próximo latido, los tejidos tratan de sacar todo lo que pueden. Entonces, la cantidad de oxígeno que llega a la vena va a ser mucho menor. ¿Sí? En vez de ser una saturación de 70, va a ser una saturación de 55. Entonces, puede inferir que el volumen minuto no es el adecuado. Cuando, a diferencia de esto, yo tengo una saturación venosa que es menor a 3,5, lo que significa es que el gasto está mantenido, ¿sí? Hay una cantidad que llega, pero los tejidos no pueden tomarlo. Y esta es una de las características más importantes que tiene precisamente el shock séptico, porque lo que provoca es la no posibilidad de utilización del oxígeno por parte de las enterobacterias, ¿no? Inhiben a la mitocondria que pueden utilizar precisamente el oxígeno como sustrato. Y esta situación la voy a ver con una cantidad de saturación venosa, tal vez hasta cercana a 78, 80, 90%, que me va a dar esta diferencial tan acotada. ¿Sí? Entonces, en el medio de estas características, yo tengo cuál es la extracción de oxígeno que tiene precisamente el tejido en ese momento, que va a tener diferencias regionales. Estoy tratando de dejar entrar a otros compañeros. Ahí está. Va a tener estas diferencias regionales, ¿sí? Pero fundamentalmente va a tener un porcentaje que va a estar entre 24 y 32%, ¿sí? Cuando yo tengo una característica en la que hay una alteración en el flujo o una alteración en el consumo, lo que va a tratar de hacer el tejido es precisamente o de extraer más o de extraer menos, ¿sí? Vamos a explicarlo un poco mejor con el siguiente gráfico. De nuevo, si la tecnología me lo permite, claro está. Hasta el momento no lo hace. Vamos para atrás y seguimos yendo para atrás y vamos para adelante. Así que, como tenemos 4 horas y me dijeron que vaya lento, vamos lento. Bien, no me es muy amigable Webex, pero bueno. Una característica que estaba precisamente diciéndoles es que tiene que ver con una situación regional, porque en el seminario que impartió el doctor Claudio Berardi, ustedes pueden ver que los valores que él define de distribución, delivery y transporte es cercano a 1 litro. ¿Por qué lo traje en comparación? Para que precisamente vean que si alguien tiene bajo gasto y tengo 3 litros o es una cuestión regional, a pesar de que yo tenga una hemoglobina normal y que tenga una saturación, es decir, que el pulmón funcione bien, voy a tener una cantidad de casi la mitad de lo que precisamente
dada la ecuación que mostraba el doctor. ¿Por qué? Porque acá la variable que está diferente es precisamente el volumen minuto, ¿sí? Y generalmente se ejemplifica a través de volumen minuto metro cuadrado porque se toma la superficie corporal, ¿sí? Y esto, digamos, está en los software que actualmente se utilizan para dar la información momento a momento de las características de los pacientes cuando están en una situación crítica y están invadidos con tecnología que después vamos a explicar cómo es que se hace, ¿sí? Nuevamente lo mismo, volver a ver las ecuaciones que obviamente no se las vamos a tomar, pero que sí sepan el fundamento de qué se trata y tener en cuenta que los valores mayoritariamente, tanto del transporte, del libre, como quieran definirlo, van a estar en estos valores, ¿sí? Los participantes, en un minuto para hacerlos entrar. Tanto la situación de transporte o de libre va a estar entre 500 y 700. La situación de el consumo de oxígeno entre 110 y 160, ¿sí? Y la extracción de oxígeno entre 22 y 32, ¿sí? Un detalle importante, esta bibliografía genera en otros lugares el valor de 4.000 equivalentes litros como de tolerancia de lactato sérico, porque hay una producción que es cierto, está a nivel de lo que es la sección del hígado, el metabolismo del hígado, y esto no está relacionado con una característica de insuficiencia del tejido, de que no haya oxígeno suficiente, pero mayoritariamente nosotros tenemos que tener el concepto de que ya 2.000 equivalentes litros implica una característica de una sepsis de inicio que hay que por lo menos tenerlo en relevancia, ¿sí? De nuevo, insisto en lo que es la presión venosa mixta. La presión venosa mixta no es que precisamente una vena periférica, una vena del brazo o una vena del pie, es la presión venosa de un acceso venoso central que llega sobre todo mínimo a la aurícula derecha. Lo ideal es precisamente al lugar previo a que se genere la conjunción del intercambio gaseoso, que es a nivel de la arteria pulmonar, ¿sí? Pero también se homologa o se está aceptado para no tener que ser tan invasivos sin colocar catéteres especiales que se llaman de Swan-Ganz, los valores en una vía central de un catéter, de una yugular o de una subclavia. Sí, el porcentaje de sangre venosa mixta está en estos valores de 68 a 77, siendo 70 su promedio habitual y convencional. Uno puede decir que valores en realidad menores a 60, uno ya es como que presta más atención para decir que está en una característica de insuficiencia cardíaca y mayores que está en una característica de hiperdinamia mayormente asociado con el shock séptico, ¿sí? Nos fuimos atrás, re atrás. Esto para los muchachos que entraron recién, pero bueno, vamos a pasarlo mucho más rápido, en rigor a el respeto de los que estuvieron a tiempo. Y les pido disculpas por los eh, slides que van y vienen como quieren. Bueno, lo que sí como buen intensivista no me pongo nerviosa en absoluto. Solamente ténganme paciencia. Transporte de oxígeno, denominado también DO2, ¿sí? Esta curva la tenemos que visualizar de esta región mayoritariamente de la mayor disponibilidad de transporte, es decir, de mayor contenido, hacia lo que sería el estado que llega a ser crítico, ¿sí? Con lo que es el consumo de oxígeno. Nosotros vamos a tener de nuevo en las ordenadas la cantidad de consumo de oxígeno en mililitro minuto metro cuadrado porque implica la intervención del área, digamos, de la superficie corporal. Por otro lado, voy a tener, ¿sí? Lo que sería la disponibilidad, el transporte, el delivery de oxígeno en las abscisas. Con un valor entre 600 y 400, como ven, no hay cambios muy importantes en lo que sería el consumo. ¿Por qué? Porque o extrae más o extrae menos el tejido. Sin embargo, llegado a un estado
que generalmente es entre 250 y 300 mililitros minuto por metro cuadrado, aquí es totalmente dependiente la distribución de lo que puede consumir. Entonces, esto es lo que marca el estado de shock, ¿sí? ¿Y cómo puedo verlo desde la parte clínica? Voy a verlo con hipotensión y voy a verlo con las extremidades, fundamentalmente de manos y de pies, con alteraciones o con acrocianosis distal, ¿sí? Una perfusión inadecuada, una perfusión enlentecida, generalmente el relleno dura más de 3 segundos y otro lugar como para tener una característica incipiente, a pesar de que pueda tener una situación en la que uno puede recuperar transitoriamente la presión por momentos, es generar la presión a nivel de la rodilla y si esta demora más de 3 segundos, uno sabe que la perfusión de otros tejidos, específicamente y más sensiblemente el intestino, está afectado. Es lo más homologable que se tiene hoy disponible para establecer de una forma indirecta cuál es la perfusión del tejido, porque muchas veces todo lo que serían los macroparámetros de tensión arterial, de frecuencia cardíaca, sobre todo en un estadio de shock, que es el shock séptico, pueden estar adecuados, sin embargo, no hay una adecuada disponibilidad de oxígeno en los otros tejidos, en tejidos regionales, con lo cual se puede mantener o perpetuar este estado de shock, ¿sí? Es lo que se llama la discordancia entre la macro y la microcirculación. Esto es algo que lamentablemente todavía no se puede dilucidar del todo bien, porque hay algunos pacientes con la misma afección, con la misma edad, sin ningún problema, tal vez en su situación inmunológica, responden a una neumonía, por ejemplo, el mismo germen, a neumococo en la casa con medicación vía oral, y por qué otros desarrollan un cuadro de shock séptico con endocarditis y meningitis. La realidad es que no hay una respuesta todavía porque uno logra ver hasta ciertos aspectos de la parte molecular y bueno, no puede tampoco poder definirlo con otros estudios, ¿sí? Al menos hasta ahora no hay tecnología como para avalarlo. Lo más importante, de nuevo, que tienen que tener ustedes es precisamente el concepto de que hay una situación en la que más allá de sacar esa curva, uno no va a tener posibilidades de tener una buena resolución. A ver si la pego. Vamos a ver. Bueno, bien, llegamos al punto. Voy a dejar entrar a un compañero más, a Tomás, que está esperando. Y bueno, vamos a lo que es shock, ¿sí? Entonces, el shock como definición habíamos hablado que es un estado fisiológico de hipoperfusión tisular donde el metabolismo anaeróbico, ¿sí? Me va a provocar una disfunción celular y por lo tanto esto va a generar, si se perpetúa, una falla orgánica. Aquí vamos a tratar de compensarlo, o sea, nuestro organismo siempre trata de mantener la homeostasis a través de el sistema de estrés, que es el sistema nervioso simpático, en lo inmediato, en el corto plazo, generando en principio la respuesta más rápida, que es la taquicardia. Acuérdense, volumen sistólico por frecuencia cardíaca es lo que me da el volumen minuto, y a largo plazo lo que es el eje adrenal, ¿sí? Pero todo paciente en shock, todo sin posibilidad de error, va a tener hipotensión. No hay posibilidad de definir shock si no tiene hipotensión, ¿sí? Y esta situación hace que uno tenga que tener en cuenta cuál es la ecuación de lo que implica la tensión arterial, que es el gasto cardíaco, ¿sí? Por la resistencia vascular periférica. Es decir, en un principio estábamos hablando de lo que sería el contenido de oxígeno y ahora pasamos a una cuestión de fisiología cardiovascular
que está relacionada con la tensión arterial, relacionada con el gasto cardíaco por la resistencia vascular y el gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto es lo que van a ver permanentemente en la situación de shock. De una u otra forma, cada una de estas características se van a ir repitiendo, ¿sí? Yo sigo intentando de distintas formas, pero bueno, en el medio no me deja hacerlo. Vamos por acá. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco la fisiología del shock, ¿sí? Cuando hay una perfusión deficiente, esta característica aeróbica de lo que sería el consumo de oxígeno y generación de ATP se ve afectada, voy a correr un poquito para acá, para mí, ¿sí? Se ve afectada por lo que implicaría una funcionalidad anaeróbica donde no voy a tener ATP y al no tener ATP o la cantidad de ATP va a ser mucho menor, ¿sí? Va a generar la muerte celular si esta situación se perpetúa. En otros tejidos, esta situación anaeróbica va a llevar a la utilización de ácido láctico, perdón, del lactato. El producto final del lactato va a ser el ácido láctico. Este aumento del ácido láctico, en consecuencia también de hidrogeniones, me va a generar una acidosis metabólica. Y esta acidosis metabólica va a generar mayor disrupción, sobre todo a nivel cardiovascular, tanto en los tejidos como una mayor disminución de la presión arterial. Entonces, los mecanismos de compensación, tanto quimiorreceptores como varoreceptores, van a entrar en juego, ¿sí? Los varoreceptores, precisamente al tener una menor expansión por caída de la presión arterial, van a establecer un mecanismo de cardioinhibición parasimpática, ¿sí? Con una estimulación del simpático, aumentando lo que sería la frecuencia cardíaca. Este centro cardioestimulador también va a generar un aumento en el centro vasopresor o vasomotor con aumento de la contractilidad de lo que es el endotelio. Esta situación también va a generar una estimulación de todo el sistema adrenal y este sistema adrenal, la liberación de adrenalina, noradrenalina, que va a generar alfa vasoconstricción. Con esto va a inducir a que aumente la presión y aumente la resistencia vascular. Al aumentar también la renina, en consecuencia, unido al angiotensinógeno, va a conformar angiotensina 1 y después con su convertidor a nivel del pulmón, angiotensina 2, en un potente vasoconstrictor que no solamente va a generar este evento vasoconstrictor y que hay estudios hoy que intentan homologar esto a unos inotrópicos nuevos que se están estudiando, ¿sí? Ya la noradrenalina, la vasopresina, la terlipresina, ya tienen amplia manifestación de su poder vasoconstrictor que tiene. La angiotensina 2 todavía está con algunas situaciones a demostrar que sobre todo no generen más daño que beneficio, pero es un potente vasoconstrictor y que se están haciendo varios estudios relacionados con esto para tratar en lo posible de llevarlos a cabo. Entonces, la situación puntual que origina no solamente la vasoconstricción, sino también el mecanismo de la sed en consecuencia con la ADH, ¿sí? Y esta situación genera que también haya un aumento, ¿sí? Del consumo, muchas veces vía oral, de lo que serían solutos, de soluciones, y a la vez la aldosterona, la liberación de la aldosterona, que va a generar que tenga un efecto a nivel del riñón, generando que una retención de sodio, una retención de agua, por lo tanto, esto va a aumentar la cantidad de líquido en el plasma y, consecuentemente, la presión arterial. Este es el momento en que uno dice está con un shock compensado, ¿sí? En un shock donde trata todo el mecanismo homeostático de generar una respuesta a una situación que obviamente es deleteria y si se mantiene en el tiempo, empieza a claudicar cada uno de estos parámetros, fundamentalmente por la generación de acidosis y acidemia.
Vamos de nuevo para atrás. Bien. Ahí casi que lo logramos. Bueno, entonces, la situación de la necesidad de glucosa va a originar en una situación de anaerobiosis el producto del ácido láctico con dos generaciones de ATP. Mientras que cuando yo estoy en una situación de aerobiosis, es decir, cuando no tengo un componente deleterio, el acetil-CoA, precisamente ingresando a lo que sería el ciclo habitual de Krebs, voy a generar a nivel de la mitocondria 38 moléculas de ATP más allá de lo que consuma para su producción. Por lo tanto, el nivel en los cuales uno tiene de ganancia de energía por un lado y de generación de ácidos e hidrogenados por el otro, realmente es muy importante. ¿Sí? A ver si lo puedo dejar entrar. Mientras trato de dejar entrar a sus compañeros con el mouse, a ver que no se me vaya el resto, vamos a tratar de dilucidar cuáles son las características clínicas que yo voy a ver en esta situación. Los órganos blancos sí van a ser corazón, cerebro, el riñón, la parte hepática, todo lo que es la parte también de plaquetas, fundamentalmente, y el gasto urinario. Esto me da lo que se llama score de SOFA, que tiene una puntuación de 1 a 4. A medida que va estableciendo mayor compromiso, se da una valoración más alta. Y esto es un score que nos habla de la gravedad que puede tener el paciente, además de tener una estimación de mortalidad en porcentaje. A medida que tengo un SOFA más alto, mayor porcentaje de mortalidad puedo llegar a tener. Características relevantes de esta situación. Cuando estoy hablando a nivel cardiovascular, de que como todo shock va a tener hipotensión, no solamente es tener una presión arterial media, que se define como PAM, menor de 65, sino que muchas veces pacientes hipertensos que estaban medicados y demás, tener una disminución de su presión sistólica en 30 milímetros de mercurio, o si tengo la posibilidad de tener un estudio bedside en la cama del paciente con un ecocardiograma y tengo un índice cardíaco de 2,2, puedo hablar de que ya tiene una afectación o una disfunción cardiovascular. Como les había dicho, tanto lo que hace el organismo siempre es tratar de compensar que la irrigación sea suficiente, por lo menos al corazón y al sistema nervioso central. Por lo tanto, si tengo una alteración en el sensorio, la situación es muy crítica, ¿sí? Tenerlo en cuenta cuando yo tengo esta evaluación clínica en los pacientes. Como habíamos hablado también, vamos a tener dos situaciones que uno puede interpretar. Por un lado, la afectación directa del pulmón a nivel de la incorporación de oxígeno, que puede tener una afectación directa, ya sea en el aumento del espacio muerto, ya sea en el aumento del BQ. También va a inferir una situación de alteración en el intercambio gaseoso con un score que se llama de PAFI, que es una diferencia entre la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Cuando el pulmón está en homeostasis, cuando tiene una buena funcionalidad, esta PAFI, que se denomina así precisamente por las dos partes de esta ecuación, es mayor a 400. Uno habla de que está con un distrés cuando ya es menor de 300, y cuando tengo menos de 200 ya es un distrés moderado a grave, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede también? Nosotros tenemos dos factores que actúan rápidamente ante la situación de acidosis, ¿sí? O de acidemia, mejor dicho, porque sería un pH en sangre bajo. Uno es tratar de eliminar los hidrogeniones cuanto antes a través de la parte ventilatoria. Entonces, lo que genera es un aumento de la frecuencia respiratoria y la evidencia clínica es la disnea. Y la otra forma en la cual se trata de eliminar cantidades suficientes de hidrogeniones es a través del riñón, generando precisamente la mayor excreción con una orina ácida para tratar de eliminar la mayor
cantidad de hidrogeniones posibles. La respuesta respiratoria es más inmediata, ¿sí? Empieza en minutos, pero menos con el objetivo eh, que pueda llegar a concretarlo eficientemente, mientras que la homeostasis renal o el funcionamiento renal empieza casi 12 horas después de tener todo un evento, pero generalmente trata de generar una reabsorción de bicarbonato, una generación de bicarbonato que trata de compensar y llevar a la homeostasis con un pH más cercano a 730, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa a nivel del riñón? Que puede estar con este funcionamiento, pero he de aquí que si el shock se perpetúa, como la liberación va a ser justamente a estos tres órganos blancos, el riñón empieza a claudicar. Claudica el riñón, genera una disminución del gasto urinario con oliguria y a veces anuria, y esta disminución, cuando es 0,5 mililitros kilo hora o un Kleenex menor a 30, va a originar directamente un fallo renal. La, el compromiso renal exponencialmente multiplica por 4 el nivel de mortalidad. Así que imagínense que un compromiso precisamente de este órgano, por más que yo tenga un aparato como es la hemodiálisis para reemplazarlo, en verdad aumenta exponencialmente la tasa de mortalidad. Por lo tanto, siempre uno trata en lo posible de recuperar la funcionalidad del órgano, ¿sí? Cuando hablamos también de daño de órgano blanco, que está dentro del score de SOFA, estamos hablando justamente de nuestro laboratorio central, ¿no? El hígado pasa a empezar a tener también situaciones de disfuncionalidad y por lo tanto emerge la ictericia con un aumento no solamente de la bilirrubina, tanto directa como indirecta, sino también de las transaminasas. Ustedes recuerdan que había distintos lobulillos. Uno de los lobulillos era el que denominábamos como isquémico, donde la arteria se encontraba en el medio. Porque si no llega suficiente cantidad, toda la producción del hepatocito se pierde. Por lo tanto, empieza ahí a tener todas estas alteraciones y disfunciones que se van perpetuando. Es una alteración muy seria, muy severa, porque, como ustedes saben, tiene muchísimas funcionalidades, entre ellas la degeneración de factores K dependiente, y es una de las que origina alteraciones de la coagulación. Y si tiene un shock de otra índole, el tema del sangrado y perpetuar el sangrado pasa a ser también una complicación mayor. Ni hablar cuando ya por estas características las plaquetas, tanto en su situación cualitativa o cuantitativa, se ven afectadas. Entonces, como ven, toda la economía en el shock va a estar afectada. Bueno, este es el slide más largo de todos, pero me parece bastante relevante que ustedes lo entienden porque es el resumen de toda la fisiología que tiene, ¿sí? Bueno, sigo con el problema de poder pasar los slides. Aguarden en línea. Bien. Entonces, esta primera etapa que habíamos hablado al principio, cómo se va generando, es la que se denomina un shock compensado. Y es lo ideal de poder actuar, de poder identificar, de poder establecer las primeras medidas para que posteriormente no pasemos a esto que estábamos hablando del shock descompensado, que es cuando justamente el riñón pasa a estar con una disfunción o una falla más severa y esta situación de perpetuarse, cada uno de los órganos empieza a fracasar hasta que pasamos a una situación de shock refractario, a pesar de las medidas de sostén, ¿sí? O sea, uno cuando habla de un shock refractario es que seguramente si logró llegar a un centro de hospitalización, se realizan todas las medidas y aún así, como ya el daño celular es tan importante, no hay un punto de no retorno que genera que directamente no pueda responder a nada y sigan los procesos de fracaso y fallo, y por ende muerte, ¿sí? Entonces, quiero que se graben este reloj, que lo van a ver en diferentes situaciones, tal vez en un infarto, tal vez en un ACV isquémico. En este caso es en el shock. Por cada
hora que se retrasa la iniciación de un tratamiento adecuado, la mortalidad aumenta un 8%. Y nuevamente les repito que es la situación más caótica de limitante de vida cuando uno la padece. Por lo tanto, eh, iniciar un tratamiento adecuado o por lo menos identificarlo y después pedir ayuda para iniciar el tratamiento es lo que en principio queremos que ustedes se lleven de esta situación o de esta clase. Clasificación. Acá la memotecnia que les doy es precisamente esta de shock, ¿sí? De la cual la S es de séptico, pero voy a hacer la aclaración que si bien es el shock más importante y más relevante de todos, porque implica aproximadamente el 60% de todos los shocks, no solamente está el shock séptico como la fisiopatología que lo lleva, sino también lo que se llama un shock distributivo. El shock distributivo va a englobar al shock séptico, al shock anafiláctico, al shock neurogénico y al shock que está relacionado con la parte hormonal, con el Alzheimer, ¿sí? Todos van a tener una situación de base que vamos a hablar a la brevedad. El hemorrágico está relacionado obviamente con esta pérdida de sangre, ¿sí? El obstructivo, perdón, el cardiogénico, vamos por respetando la memotecnia, el cardiogénico, que generalmente es una afección específica de el corazón, ya sea por insuficiencia cardíaca, por infarto, por miocarditis. El shock obstructivo, específicamente el tromboembolismo de pulmón o un TEP masivo que lleva al compromiso de lo que es la bomba cardíaca como funcionalidad y el taponamiento pericárdico, ¿sí? De distintas etiologías, porque el taponamiento puede ser por características relacionadas con una endocarditis, con una vasculitis, con una situación de... ¿Alguien me está diciendo algo? Bien, con estas características de obstrucción de la válvula a través de, por ejemplo, alteraciones o características relacionadas con roturas de aneurisma, con traumas, en los cuales en el trauma, por ejemplo, de tórax, en un accidente, o puede haber alguna rotura, esto va hacia el pericardio, se va llenando progresivamente y en las cuestiones de no tener mecanismo de compensación, lo rodea completamente al corazón y no genera su situación de poder funcionar como bomba y por lo tanto provoca el paro cardíaco, ¿sí? Y una característica importante que me parece bastante hoy actual es el combinado, porque a medida que uno va teniendo una expectativa de vida mayor, también hay más comorbilidades y pacientes que no solamente tienen una situación, por ejemplo, de cardiopatía isquémica con una afección infecciosa y pueden desencadenar cada uno una parte y una parte con mezclas de estos puntos que a veces es difícil de desglosar qué compromiso tiene la parte, por ejemplo, cardiovascular, que estamos hablando como el ejemplo, y cuánto tiene un componente, la sepsis en todo esto. Pero vamos a tratar de ir desglosándolo porque, como ustedes saben, la medicina no es una ciencia exacta y sí hay ciertos parámetros que uno puede ir estableciendo y es lo que queremos que ustedes se lleven, ¿no? Las características más importantes y que les van a ser de utilidad y que obviamente en las en las futuras etapas que van a transitar de clínica médica, de patologías infecciosas y demás, van a ir incorporando progresivamente. Entonces empecemos con el shock distributivo, que le pusimos la S de séptico porque mayoritariamente compromete casi el 60%. La sepsis lo que va a originar es
un gasto cardíaco que generalmente va a estar normal o incluso aumentado, porque toda la cascada simpático-mimética va a hacer que fundamentalmente aumente la frecuencia cardíaca y por ende también el volumen sistólico, pero está la magnitud de la manifestación del óxido nítrico que provoca una vasodilatación que es precisamente la causa por la cual su hipotensión se mantiene y persiste hasta que eh, tiene un tratamiento específico, en principio con volúmenes y generalmente con medicación como noradrenalina o vasopresina, ¿sí? En este contexto, también uno tiene la característica del shock anafiláctico, precisamente por la dispersión de estos radicales que genera una cascada inflamatoria y también una vasodilatación persistente. La parte endocrinológica, como es la enfermedad de Addison, cuando no hay una cantidad suficiente de cortisol, como es el coma mixedematoso, cuando no hay una cantidad suficiente de T4 y estas acciones tienen todas como un detalle bien marcado la vasodilatación. Un detalle diferente sí lo hace el shock neurogénico. Esto sería, por ejemplo, en un trauma, una lesión medular, ¿sí? Les puse esta imagen en la que, por ejemplo, hay una disminución, vamos a hacer el ejemplo de que tuviese menos de 65 de su PO2 o que sea un paciente hipertenso y que ha bajado más del 30% su TEA sistólica. Como ven, el mecanismo que uno debería esperar como respuesta a esta situación de hipotensión es un aumento de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, ¿por qué se les ocurre, pueden abrir sus micrófonos, por qué se les ocurre que en este caso tiene una frecuencia cardíaca de 40? ¿Cuál sería la situación que está imperando allí para que no aumente la frecuencia cardíaca? Yo mientras tanto aprovecho a tomar algo. ¿Alguno? ¿Algún valiente? ¿Alguien despierto? Bueno, parece que están o bastante tímidos o se olvidaron de toda la primera parte de Arti 4. Hola, Generalmente al tener una lesión medular, toda la parte simpática se ve afectada, mientras que tiene las manifestaciones del parasimpático, por lo tanto va a ser el único shock que va a presentar hipotensión y bradicardia, pero bradicardias muy severas que pueden llegar también al paro cardíaco, ¿sí? Bien, de nuevo, acá el mayor efecto está en la resistencia vascular que presenta una vasodilatación relacionada con el óxido nítrico. El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca generalmente van a estar aumentadas. El shock hipovolémico es otro tipo de shock donde uno puede ver este sangrado. El sangrado puede ser por la rotura de un hueso, por la rotura de un órgano blanco, como puede ser el riñón, como puede ser el vaso, ¿sí? Que son realmente muy sangrantes. Una hemorragia digestiva, tanto alta como baja, estas cuestiones de una cantidad muy importante en corto tiempo, hace que puedan entrar en shock. Eh, Acá hago la referencia a situaciones muy catastróficas como es el embarazo, como es el sangrado puerperal, el sangrado posparto, donde la atonía uterina hace que no se vea macroscópicamente un sangrado porque precisamente está una cantidad muy importante de sangre en el útero después de un alumbramiento y al ser pacientes jóvenes pasan a ser un gran desafío el tener un diagnóstico precoz y un tratamiento. Y obviamente lo que es la alta tasa de mortalidad cuando esto no es controlado en tiempo y forma. Así que imagínense la situación dramática que puede llegar a suceder. La situación de disminución del intravascular a través de deshidratación o pérdidas gastrointestinales muy importantes, ya sea por vómitos incoercibles, por diarrea, por situaciones cutáneas como son las del gran quemado, y el tercer espacio, como suele suceder muchas veces con los pacientes cirróticos, donde el intravascular realmente es muy bajo y todo está en el extravascular, ¿sí? Estas son características entonces del shock hipovolémico. Acá el volumen sistólico va a estar también en un intento de aumentar a través de la frecuencia cardíaca, va a estar bajo
y con una alta taquicardia. Sin embargo, la resistencia vascular está realmente con todo el mecanismo de la secreción de adrenalina, noradrenalina, vasoconstricto, por lo tanto va a sufrir bastante de no revertirse esta situación, toda la parte gastrointestinal, la parte renal y todo lo que es la piel. Clínicamente, como lo voy a ver, como un paciente que está hipotenso y que está frío, sudoroso, ¿sí? No puede lograr tener una perfusión adecuada. Me pareció interesante traerles a ustedes lo que es la clasificación del shock hemorrágico del ATLS, otra de las situaciones que me parece pertinente que ustedes en algún momento de sus carreras puedan llegar a hacer y lo divide en cuatro etapas también, ¿no? Una etapa donde la frecuencia cardíaca es normal, donde todo es normal, la tensión arterial y demás, pero ya hay un discreto sangrado donde se pone en acción todo el mecanismo de compensación y por lo tanto pasa prácticamente inadvertido. Entonces acá el trauma fundamentalmente pasa a ser ver cuál es la cinética del trauma para tratar de establecer si puede tener una lesión que es leve, potencialmente grave, que puede establecerse una ruptura en dos tiempos y esto me lleva a que igualmente tenga que prestar atención en este tipo de pacientes, viendo y conociendo la cinética del accidente, ¿sí? La tipo 2 ya hay un poco de taquicardia y a veces neurológicamente ya está un poco más ansioso, ¿sí? En la tipo 3 taquicardia, hipotensión y confuso, y llega en la tipo 4 que obviamente es la peor de todas, con la taquicardia, la hipotensión y el coma. Fundamentalmente un paciente que además pueda llegar a tener un trauma de cráneo es realmente un gran desafío, porque por un lado uno está infiriendo que hay una pérdida sanguínea que si yo todavía no logro identificar cuál es, no puedo tener una liberación de mucha cantidad de inotrópicos porque al aumentar más la presión hago que pierda cada vez más cantidad de sangre. Sin embargo, al tener un trauma de cráneo grave es una gran limitante porque el sistema nervioso central, que es nuestra computadora en este momento más importante a definir en esa situación, tampoco tiene una buena perfusión. Por lo tanto, siempre hablamos de lo que implica tener una situación estructurada en los lugares de emergencia, con un ecógrafo que se hace bedside en la cama del paciente y que en forma inocua uno lo puede repetir todas las veces que sean necesarias a través de lo que se llama el FAST. El EFAST, que significaría lo extendido no solamente a la parte de abdomen, sino también a la parte respiratoria y con eso en tiempo y forma tener por lo menos una idea de qué es lo que está sucediendo. Muestro en este contexto una característica de cómo se genera un acceso venoso central, mayoritariamente se hace a ciegas porque no en todos los lugares está disponible el tener un ecógrafo en las emergencias o en las unidades de terapia intensiva con bastantes reparos anatómicos, obviamente que tiene la complicación de poder generar neumotórax o accidentes como punciones arteriales, pero cuando uno la verdad no tiene la disponibilidad, no quedan demasiadas alternativas. Pero sí quiero detenerme en que no es necesario que inmediatamente en la guardia uno sí o sí tenga que colocar un acceso venoso central. Eso se lo tiene que dejar a quien tenga mejor expertise, ¿sí? Y simplemente con dos buenas vías periféricas, número 14, número 16, número 18, uno puede infundir mucho más rápido la cantidad de soluciones que requiera y tampoco hay ningún tipo de inconveniente con la infusión de inotrópicos, que era otra de las características, como que sí o sí, si tenía un inotrópico, uno debería tener un acceso venoso central. Hoy esos temas están en revisión, prácticamente ya hay mucha evidencia en contra de que se requieran accesos venosos permanentes y con el tema de la multiresistencia, en verdad se está tratando en lo posible de cuanto menos y cuanto menos tiempo los tengan, mejor. Bien, pasemos a la clasificación del shock cardiogénico, ¿sí? En este contexto, si uno vuelve nuevamente a imaginarse, que la idea era que yo se los escribiera, pero imaginarse esa ecuación que habíamos hablado del flujo, de la cantidad
hemoglobina que se concentra, del gasto cardíaco que está, acá vamos a tener directamente una característica de alteración en el gasto cardíaco. Y esto lo vemos en miocardiopatías, en infartos agudos de miocardio, en depresiones miocárdicas relacionadas con fármacos, en la miocardiopatía posparto, situaciones en las que obviamente el shock séptico también genera un compromiso del músculo y también establece una alteración del miocardio que tiene una funcionalidad peor. Todas estas cuestiones, obviamente, uno las tiene que ir evaluando porque muchas veces no solamente son de la irrigación, como pueden ver en precisamente, bueno, a ver, aquí de la característica del compromiso de los trombos de ateroma que estuvieron ustedes viendo en dislipemia, sino también con las características de tener un compromiso a nivel mecánico en las válvulas, ¿sí? Provocando alteraciones agudas como comunicaciones relacionadas también con el infarto, o sea, un infarto agudo de miocardio que no creo que nadie, si antes no se animaron a decirme un detalle, menos me van a decir ahora que tiene este electro o qué territorio está afectado, aunque lo vieron recientemente en la semana. Pero lo puntual que quiero definir es que muchas veces los infartos también pueden traducir una alteración mecánica con una insuficiencia, sobre todo mitral aguda, donde el corazón no tiene tiempo de compensación y esto lo lleva a una característica de congestión pulmonar aguda y por ende disnea y demás. Acá tengo obviamente el inconveniente de poder tener que pasarle grandes cantidades de volumen. Sin embargo, hasta que la situación te puedo llegar a tener mayor acercamiento, mayor especificidad de qué tipo de shock me encuentro, una prueba de volumen hasta que logro tener inotrópicos adecuados y acercar un poco más el tema de tener un electro e ir compensando, puedo hacerle igualmente 200, 250 de volumen para sacarlo de lo más inmediato que es esa situación de hipotensión, ¿sí? Tener en cuenta que los infartos entonces no solamente es la parte de irrigación, sino también la parte mecánica que se ve afectada y muchas veces la alteración o la isquemia que genera a nivel de lo que sería la pared, sobre todo la pared interventricular, van a ejercer un efecto de izquierda a derecha que nuevamente implica o es similar a lo que sería la rotura de una válvula. Entonces, toda la congestión va hacia el pulmón y tenemos ahí la afectación de la incorporación del oxígeno y la incorporación de tener una bomba insuficiente a través de esta situación que es deleteria precisamente desde la forma mecánica. Y otra situación importante y no menor que se ve muchísimo es las arritmias, sobre todo de la fibrilación auricular. En el contexto de la fibrilación auricular de alto pasaje en un paciente que tiene sus arterias con ya alteraciones porque tiene placas de ateroma que hacen que la irrigación en el momento de mayor cantidad de frecuencia cardíaca se vea comprometida, también puede provocar directamente un shock, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones uno tiene que verlas en el contexto del paciente que está evaluando o el paciente que le toca atender en ese momento. Bien, pasamos a lo obstructivo, como pueden ver en este video, cuando hay directamente puede ser espontáneo, a veces puede ser traumático y a veces puede estar relacionado con la colocación de algún acceso venoso que lamentablemente pueda lesionar la pleura. La compresión, o sea, el ingreso de aire y la comprensión por parte del pulmón hacia el corazón hace que directamente no pueda moverse el corazón, directamente hay como un taponamiento mecánico y esto es una de las causas también de paro cardíaco, ¿sí? Con asistolia. Una de las causas que uno tiene que pensar en esta situación tan eh, explosiva y que además la situación puntual
es no inmediatamente tal vez colocarle un tubo, sino pasar este neumotórax que se llama hipertensivo porque le origina una presión desmedida, a por lo menos normotensivo. Y esto es con un AOCAT, ¿sí? En el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, generalmente se coloca bajo agua y con esa simple maniobra uno le salva la vida al paciente, ¿sí? Entonces, por eso insistimos en tener en cuenta las características de estas situaciones de shock, tener en cuenta que el paciente me encuentro es un paciente efisematoso que pueda desarrollar esto, un paciente asmático que también lo pueda generar. Vamos a actuar seguramente tempranamente y obviamente la reanimación va a ser más efectiva. La otra característica es el tromboembolismo de pulmón. En este contexto, tener en cuenta si es un paciente que ya ha tenido otras afectaciones o que tiene arritmias que ya fueron definidas y no tiene un tratamiento de anticoagulación, pacientes que han estado con éstasis importante o con trombosis venosas profundas, y esto hace que tengan un desprendimiento de trombos y que al viajar impacten directamente a nivel de las partes más nobles de las arterias pulmonares, y cuanto más próximas son, más masivo pasa a ser el componente hemodinámico. Por lo tanto, también uno tiene que estar alerta en tener ese diagnóstico, ¿sí? El apoyo, obviamente, va a ser siempre el ABC, oxígeno, vía aérea, circulación, y bueno, ir desglosando cuánto soporte va a requerir, ¿sí? En este caso, lo que sería el taponamiento cardíaco, como ven, ese es el movimiento que tiene el corazón, que es un corazón bastante normal en su movimiento, pero todo lo que ustedes ven alrededor es precisamente líquido que lo envuelve, y este líquido pasa a ser cada vez mayor porque el pericardio es inextensible y por lo tanto deja de latir, ¿sí? ¿Cómo se resuelve? Generalmente una punción también a nivel subsifoideo, a nivel de lo que sería la pleura, ya sacando 20 mililitros, le da el espacio como para que pueda resolver y tener la recuperación de su funcionalidad. Y bueno, el combinado es lo que hoy predomina. ¿Por qué? Porque muchas veces tengo un paciente que tiene un componente respiratorio, con antecedentes cardiogénicos, con insuficiencia renal, con alteraciones hidroelectrolíticas por deshidratación y demás, o con una característica distributiva, con lo que siempre tengan en cuenta que a veces puede priorizar uno respecto al otro, pero la mayoría de las veces pueden, en los pacientes más que nada añosos, tener una combinación de todos estos factores, y por ende a veces es como que uno tiene que ir viendo el riesgo-beneficio, cuáles de las dos situaciones de shock es el más prioritario, porque muchas veces se contraponen. A uno le tengo, en un shock hipovolémico le tengo que pasar volumen y sangre, y en el otro en realidad le genera una situación de tener más congestión respiratoria. Entonces, ir viendo no es una situación fácil, pero por lo menos sí identificarlo, y cuando no sé, pedir ayuda. No, no tiene otra cosa más que trabajar en equipo, siempre estar al lado de alguien que pueda saber, pero también es real que el que sabe necesita las manos para poder ir haciendo las cosas, y siempre el trabajo en equipo es mucho más productivo. Entonces, sobre todo con esto. Acá lo tenemos al doctor Bedardi pensando qué tipo de shock tenía. Él lo describió de esta forma, y bueno, es bastante difícil de dilucidar. Pero bueno, afortunadamente hay gente muy estudiosa que lo trata de ejemplificar y llevar a una situación más sencilla y más al pie de la cama. Y este es el caso del doctor Vicent, que es un colega francés que se dedica específicamente desde hace muchos años al estudio del shock séptico, en conjunto, afortunadamente, con orgullo lo digo, desde la Argentina, con Ronaldo Dudín, que tiene muchísimos trabajos al respecto al mismo. Y en esta situación, trabajo de la New England, que se los recomiendo a todos como lectura casi obligatoria, sintética y bastante específica,
demuestra que la mayoría de los shock, o el porcentaje mayor de shock, al menos en ese año 2013, con toda la recopilación de datos que hizo, es fundamentalmente escéptico. Hay un porcentaje distributivo que es del 4%, cardiogénico y hipovolémico están los dos un poco cabeza a cabeza en un 16%, y el obstructivo, afortunadamente, porque me parece que es el más complicado a veces de tenerlo en la cabeza, es el que menos porcentaje tiene. Y de nuevo, la hipotensión arterial es la condición sine qua non, pero uno va viendo las afectaciones, sobre todo, de los órganos blancos que habíamos hablado de hipoperfusión, ¿no? Cerebro, piel, características de la oliguria, que esté taquicárdico. En esa situación, si tengo la posibilidad de tener un ecocardio bedside en la cama, que sería casi lo ideal, uno puede definir si el gasto cardíaco es normal o alto, y ya con eso puedo definir que estamos ante una situación de un shock distributivo o eh, con todo lo que implica shock séptico, shock anafiláctico, etcétera, ¿sí? Acá hay una alteración específicamente de la vasodilatación, ¿sí? Cuando tengo un gasto cardíaco que es bajo y puedo lograr tener también un catéter venoso central, puedo definir si hay una situación en la que no solamente es la PVC, que se llama presión venosa central, sino también otros componentes como es la onda de pulso, como son los parámetros hoy por hoy dinámicos de diferentes movimientos, ¿no? En lo que puede ser un Trendelenburg, para tratar de ver una pequeña autotransfusión de lo que es el volumen que uno tiene en miembros inferiores, generarlos el gasto cardíaco, y si eso tiene una respuesta positiva, si aumenta la presión al 15% en ese contexto, estoy casi con seguridad delante de un shock hipovolémico. Si en cambio tengo una presión venosa central elevada, voy a estar o ante un shock cardiogénico o ante un shock obstructivo, ¿sí? Tengan paciencia, de estos 64, no se alteren que no son 64, son menos, ¿sí? Pero quiero remarcarle esta situación de lo que es la falla circulatoria y tener hoy por hoy la ayuda realmente muy importante de la ecografía, porque si uno se entrena, no es necesario que vea específicamente características de tamaño y demás, sino una estrategia rápida para ver situaciones que son relevantes en ese paciente que está en estado de shock. Entonces, se ha establecido una conjunción de distintos protocolos, como es el protocolo FOCUS, que está dirigido a una ecografía cardíaca, que me va a descartar el taponamiento cardíaco y el TEP. El protocolo Blue va a descartarme sobre todo la característica del shock obstructivo a través del neumotórax. Si yo en este protocolo veo patrón A, que sería unas líneas horizontales en la ecografía, digo, no tiene congestión pulmonar, entonces puedo hacerle volumen, y si el volumen responde, puedo estar dentro de un shock séptico, ¿sí? Si tiene patrones B, estoy con una idea de que se trata de algún componente cardiovascular. Entonces, estoy en la posibilidad de ir viendo qué características puedo llegar a tener, si tengo la posibilidad de tener una vía central o un ecocardio para definirlo un poco mejor, lo puedo sospechar. Y cuando la situación sigue mejorando, puede ser un shock hipovolémico. Característica del distributivo, entonces, la vasodilatación, ¿sí? Estamos en presencia de lo que sería una vesícula con una colangitis, con piedra, con un aumento de lo que sería puntualmente la pared, ¿sí? Y puede ser también una neumonía, ¿sí? Puede ser cualquier foco infeccioso que uno pueda llegar a ver. En este caso, esas serían las denominadas líneas B, ¿sí? Entonces, en esa situación, volviendo a lo que sería estas afectaciones, por ejemplo, del shock distributivo, la cantidad de oxígeno que llega al pulmón es suficiente. Sin embargo, la posibilidad que tiene el organismo, ¿sí? Que este sería el pulmón, la distribución de la hemoglobina está llevando 4 moléculas de oxígeno cada una de estas carcasas de hemoglobina,
pero cuando llega al tejido tiene una pared que no se lo deja aprovechar. Entonces, esta es la denominada hipoxia histotóxica, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo una neumonía, el alvéolo está lleno de secreción, está lleno de detritus, de macrófagos y demás, de pus, ¿sí? Entonces, la cantidad de oxígeno que está llevando es la que puede. Entonces, acá es muy poco lo que está trasladando cada partícula de hemoglobina para lo que necesita el tejido, ¿sí? Cuando en cambio tengo un shock hipovolémico, que de nuevo demuestra que uno puede verlo de esta forma, con una ecografía se ve así la vena, pero siempre que hay una vena, hay una arteria cercana, entonces uno trata de tener cuidado con ese tipo de punción, ¿sí? Pero lo importante es que justamente hay una depresión del intravascular. No hay cantidad de sangre suficiente, no hay cantidad de líquido suficiente para que pueda trasladar la hemoglobina, las cuatro moléculas que están sanas, perfecto, trasladan todas, pero es una cuando debería haber tres, ¿sí? Entonces, la cantidad que llega al tejido no suple las necesidades hísticas, ¿sí? Como lo puedo ver también a nivel del corazón. Esto sería una imagen, ¿sí? De una ecografía con una visualización, no, no les quiero complicar con las características de los traductores, ¿sí? Pero lo que yo veo acá es el ingreso de la vena cava hacia el corazón y esta es, por ejemplo, parte de la vena hepática que también ingresa en conjunción al corazón. Esa es la valoración normal y tiene una pequeña disminución en el mecanismo respiratorio, pero que no es tan importante. Como ven, acá la disminución es muy marcada, entonces esto me hace pensar, ¿sí? Que tengo una pérdida de líquido en el intravascular. También en la ecografía abdominal puedo ver en los lugares más específicos, como es entre el hígado y el riñón, una banda ecogénica que me suele sugerir que ahí puede haber un sangrado o esta característica donde todo lo anecoico es líquido, ¿sí? Hay un sangrado, un abdomen agudo que puede ser hemorrágico por un trauma, por una rotura de algo, y que uno lo va a valorar precisamente bedside en la cama. Un poco más de lo que es lo obstructivo. La obstrucción puede ser tanto vascular como también la obstrucción a través de la parte respiratoria. Esto es como se suele ver en una ecografía cuando hay un neumotórax. Esto es lo denominado signo de la playa, ¿sí? Perdón, volvemos un minutito. En lo cual es la traducción de que primero hay aire y después hay tejido pulmonar. En cambio acá, desde que empieza hasta que termina, hay aire. Entonces, es como que yo este traductor, si sigo, lo veo acá, ¿sí? En esta situación. Y es donde me dice, a partir de acá, tenés el problema del neumotórax, ¿sí? Como lo resuelvo, si es hipertensivo, segundo espacio intercostal, una boca. Si no es hipertensivo, lo resuelvo colocando un tubo chico, pequeño, de venamiento pleural, y ya está, ¿sí? Aunque parece fácil, pero bueno, tiene su complejidad, pero bastante resolutivo. Y cuando yo tengo una obstrucción por un taponamiento que va a establecer que justamente la situación del ventrículo derecho invada todo lo que es el movimiento del ventrículo izquierdo, es una manifestación casi de que está por generar un paro del movimiento completo de bomba del corazón. Entonces, toda esa situación uno la tiene que tratar de prevenir. Muchas veces una punción subsifoidea con 20 mililitros que puedan evacuarse es suficiente. El ejemplo de estas características es que hay oxígeno, pero no llega nunca. La velocidad con que el barquito va, cada hemoglobina llega al tejido es muy insuficiente, ¿sí? Ya lo vimos, ya lo vimos. Bien, el cardiogénico entonces está relacionado con la pérdida de funcionalidad del corazón. Ni las aurículas ni los ventrículos pueden llenarse adecuadamente. Esto es directamente una alteración en el volumen sistólico y en la frecuencia cardíaca, ¿sí? En esta situación, uno lo que tiene que dar son medicación para que precisamente mejore esta situación de bomba y que
pueda llegar con una situación suficiente de volumen minuto hacia los tejidos císticos, ¿sí? Recuerden que un índice cardíaco menor a 2,2 implica un fallo cardiovascular severo, ¿sí? Estas serían las campañas que uno realmente trata de llevarles a ustedes como información, donde justamente en la sepsis uno no sabe de dónde empieza el momento cero y es por eso tan importante que si se tiene la sospecha, como muchas veces hemos hablado en habilidades, tomar hemocultivos e iniciar un esquema antibiótico empírico para una sepsis de la comunidad es vital para tener una posibilidad de que se pueda torcer este camino de disfunción orgánica y fallecimiento en este tipo de pacientes, ¿sí? Entonces siempre trato de insistirles en esa situación. Hoy por hoy les decía que no hay la necesidad directa de tener un acceso venoso central, mayoritariamente se disponen de estos dispositivos que se llaman Pico, Levemil, que ya los software directamente calculan cuánto está el volumen minuto, cuál es la situación de resistencia vascular y demás, y nos genera también cuál es el consumo de oxígeno desde la parte arterial y desde la parte venosa. Todo esto lo hace permanentemente la medición del software con un acceso venoso central y una línea arterial. Y eso lo procesa y da toda esa información con los parámetros como para que uno vaya identificando, más cuando hay estas características de situaciones combinadas, ¿no? Y esto es lo que se hacía antes. Este es el famoso Swan-Ganz, ¿sí? Que ingresa por la vía subclavia o también por la vía yugular, pasa a lo que sería la aurícula derecha con esta curva, que es la que ven acá, que va ingresando. Cuando pasa por el ventrículo, el diástole se mantiene, pero crece la sístole. Después pasa por la arteria pulmonar, con lo que crece la diástole, pero se mantiene la sístole, y después tiene la presión de enclavamiento, ¿sí? Que es cuando yo inflo este balón a este nivel, lo que hace es traducirme o homologa los que serían las presiones del ventrículo izquierdo. Entonces con eso puedo definir que una wedge menor que sería también denominada presión de enclavamiento, que es menor de 18 implicaría un shock no cardiogénico, ¿sí? Ya sea distributivo, hipovolémico, mientras que más de 18 es un shock cardiogénico, un componente cardiovascular, ya sea obstructivo o cardiogénico propiamente dicho, ¿sí? Imagínense que esta situación, quien lo ideó fue pensando o viendo veleros cómo se movían. La verdad que a veces uno se maravilla con esas ideas que tienen desde lo mecánico y pasarlo a la situación real, porque hoy por hoy también se sigue utilizando menos, porque tiene muchos componentes infecciosos y que a veces pueden tener otros de trauma, que los llevan a esto. De todo lo que más o menos estuvimos hablando, considero que lo más importante de lo que es la parte matemática que se tienen que llevar es cuál es la saturación arterial, cuál es la saturación venosa, interpretar lo que es el delivery, transporte, distribución, como quieran denominarlo, cómo es la extracción vascular y que hay un punto crítico respecto a eso, y ese punto crítico es lo que denota el inicio del shock y patrón hemodinámico, ¿no? Si yo tengo un shock hipovolémico, el gasto cardíaco va a estar bajo, la PVC va a estar baja, la resistencia vascular está muy alta. En el cardiogénico, el gasto cardíaco va a estar bajo, la PVC va a estar alta porque tengo congestión pulmonar y las resistencias van a estar altas también. En el obstructivo, el gasto cardíaco va a estar bajo, la PVC va a estar baja y la resistencia van a estar alta. El distributivo puedo estar con un gasto cardíaco normal o más bien alto porque está hiperdinámico, está con fiebre permanentemente generando o tratando de aumentar la presión a través del aumento del volumen sistólico y el aumento de la frecuencia cardíaca, con una PVC baja y la resistencia muchísimo más baja, ¿sí? Entonces, estas serían las situaciones más importantes a tener en cuenta.
Situaciones que les dejo también como tips, estas jornadas académicas 2021 y Día Mundial de la Sepsis, me parece que están en la web, son bastante amenas de ver, ¿sí? Y si la tecnología me lo permite, porque ya no me permitió varias cosas, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo otra situación. Como ven, no me lo permite. A ver si... Bueno. Este es un caso de WinFocus, donde pueden verlo después en sus casas, cuando ya terminen directamente de procesar esta clase, ¿sí? Y lo que se ve es la puesta en práctica de una simulación a través de un accidente de tránsito donde van teniendo los distintos shocks en un mismo paciente politraumatizado, ¿no? Entonces, cómo van cambiando las directivas y la característica eh, específicamente del tratamiento a medida que tienen distintas variables. A ver si... Ah, creo que puedo hacer. A ver, vamos a compartir acá. A ver si me deja. ¿No me dejó? Y creo que los mandé al fuego de mi hijo, así que bueno, vamos a tratar de salir. ¿Hay alguien ahí? ¿O se fueron todos? Estamos, profe. Sí, sí, se escucha bien. No te escucho, Débora, la verdad. Sí. Bueno, a ver, vamos a tratar de generarles a ustedes algunas dudas que yo les pueda evacuar. A ver si puedo insistir yo. Insisto, a ver. No, no me dejo. Detener. ¿Sí? Quedaron todos, pero con todo claro, parece. ¿Sí? ¿No? Más o menos. Además de los del chat. Sí, profe, quedó bastante claro y con bastantes ejemplos. Hay una situación que no me permite escuchar. A ver, voy a tratar de solucionarla. Porque lo que hice es no tener mi computadora, lo cual evidentemente ha sido un error. A ver ahí. Hola, hola. ¿Alguien me puede hablar para corroborar si puedo escuchar? Hola, hola, profe. Hola, Débora, no, no te escucho. sí, hola, ¿no? Mm. Quieren tomarse un pequeño recreo hasta ver si puedo yo escucharlos para darles la posibilidad, si tienen alguna duda, que me lo manifiesten, ¿sí? Denme un minutito y tratamos de verlo. Me puse los auriculares y tampoco. ¿No tenías los auriculares puestos? No, pero, ¿Estuviste hablando sin los auriculares puestos? sí, pero igualmente no. No, deberías poder escucharlos. ¿Alguien nuevamente me puede hablar? A ver si Hola, Hola, los profe. hola, escucho. Débora, te veo que hablas, sí, pero hola. no te Claro. escucho nada. ¿Quieren, mientras tanto, alguno ir escribiendo alguna duda en la pizarra o en el chat? Que eso sí lo puedo leer.
Ustedes sí me escucharon, por lo menos díganme eso, porque si no voy a sentirme mal, muy mal. Sí. Bueno, Tengo miedo, fantástico, pero me por lo escucho. menos eso. Debe ser de este. Bueno, No, ni idea. Debe ser de Webex. Podría escuchar. Acá está, pero no. bueno, menos mal que ustedes se escuchan. La verdad que lo malo es si tienen alguna pregunta y que yo no se las pueda responder. Si quieren animarse alguna en el chat, fantástico. Y si no, bueno, creo que estoicamente han estado escuchándome durante un tiempo más que prolongado. Así que de mi parte, mis felicitaciones y espero verlos con seguridad en el final, ¿sí? Yo a quienes les ha tocado tenerme como docente, eh, les decía que mayoritariamente traten de rendir ahora, que es cuando más fresco tienen los conocimientos, lo pueden poder interactuar. Es una materia muy larga, sin embargo, ya tomando estas cuestiones es mejor. ¿Sí? Una persona con politraumatismo es lo que generalmente presenta shock, ¿sí? Porque, como vos decís, poli significaría que tiene varias afecciones, tanto de pulmón, abdomen, miembros que puedan generar una rotura de huesos con una gran cantidad de pérdida sanguínea. Entonces, inicia muchas veces como un shock hipovolémico, pero yo les contaba que también está esta necesidad del organismo de priorizar, sobre todo, que vaya a corazón y hacia sistema nervioso central. Entonces, queda desprotegido el intestino y el intestino es el motor de la sepsis. Los gérmenes que están allí no tienen una suficiente cantidad de irrigación y por lo tanto buscan por otros lugares satisfacer sus necesidades y generan la translocación bacteriana, y allí es donde empezamos a tener desde un inicio de un politrauma por alguna patología hipovolémica a lo que sería un shock séptico. Generalmente la mayoría de las complicaciones de los pacientes que sobreviven a las primeras situaciones del trauma, después se complican con la sepsis y shock séptico. Bueno, perfecto. Me alegro por ustedes, chicos. Lamento muchísimo no poder escucharlos. Les pido mil disculpas. La verdad que no me siento muy cómoda con Webex, me gusta más Zoom. Y bueno, estas cuestiones de que uno va aprendiendo mientras va transitándolo. Si les parece, rigor al horario y no tienen alguna otra pregunta en el chat, de mi parte los dejo que disfruten este lluvioso día, aunque ya parece que está saliendo el sol. Así que gracias a ustedes, chicos. Y recuerden tranquilidad, lean las preguntas, interpreten las preguntas del choice y obviamente eh, estudien, pero interpreten sobre todo qué es lo que se les está preguntando, ¿sí? Tómense su tiempo, tienen bastante tiempo como para poder hacerlo y nos vemos en el final, ¿sí? Un saludo.